este día lunes vamos a conversar sobre el tema Jesús es nuestro mediador. Y aunque estamos acostumbrados a escuchar que Jesús es nuestro mediador, hoy vamos a ver esta faceta de mediador en tanto que Jesús es nuestro Rey. Ya usted va a descubrir de qué queremos decir con esto a medida que estudiemos la lección de hoy, pero para ello le invitamos a que nos acompañe haciendo una oración. Nuestro bondadoso Padre eterno, necesitamos de tu gracia y de tu amor, y necesitamos de tu Espíritu Santo para comprender las lecciones de tu palabra. Y te agradecemos que nos das la instrucción por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, el día de ayer tocamos un tema fascinante, Jesús como nuestro Rey, y descubrimos que lo es porque siendo Dios se hizo hombre. Es un tema muy rico, además, que se va a abordar más adelante, en las lecciones más adelante quiero decir, pero es superior a todos. Pero ahora nos toca conversar sobre cuán importante es que Jesús sea el Rey en tanto que es nuestro mediador. Y aunque acostumbramos a, y lo digo de manera muy personal, acostumbramos a escuchar que Jesús es nuestro mediador como sacerdote, ¿por qué Jesús también es nuestro mediador como Rey? ¿A qué se refiere que sea mediador como Rey en este contexto del estudio que estamos haciendo? Muy bien, recordemos en las lecciones anteriores cuando hablamos del pacto, porque esto tiene que ver con eso, con el pacto. Así es. Cuando hablamos de ello, Moisés había sido una figura central como mediador del pacto, de lo que se ha llamado pacto antiguo. Ahora bien, cuando nosotros venimos al libro de Hebreos, nos damos cuenta que Jesús pues es un mejor mediador que Moisés, pero eso lo vamos a estudiar todavía Claro. más adelante en estas lecciones, porque tiene un lugar preponderante también ese concepto en el libro a los Hebreos. Pero regresando a nuestro tema de Jesús como Rey, recordemos nosotros que el pueblo de Israel, y voy a ir atrás en la historia para poder entrar en la explicación. Recordemos que el pueblo de Israel había pedido rey. Sí. Ellos tenían a Dios directamente con Como ellos, rey. pero ellos dijeron no, queremos un rey. Finalmente Dios les da un rey. ¿Y para qué querían ese rey? Ese rey pues lo querían ellos para que fuera delante de ellos, para conquistar. Ahora, sabemos lo que pasó en la historia de los reyes de Israel. No cumplieron, pero sin embargo el segundo rey de Israel, que era David, era un hombre que la Biblia dice era conforme al corazón de Dios. Dios quería hacer muchas cosas, pero David tampoco. Él era un ser humano, claro, y no pudo cumplir. Entonces Dios promete y Dios dice: yo voy a levantar a alguien de la casa de David, él va a reinar para siempre. Encontramos promesa en el Antiguo Testamento. Él va a dar descanso de sus enemigos, él los va a llevar a la tierra, él los va a mantener en reposo. Pero sabemos que ninguno de la familia posterior de David tampoco cumplió con eso. Claro. Entonces en el Nuevo Testamento dice, es que ese rey al final es Jesús, es el que le va a dar reposo de los enemigos, es el rey que va a salvar a la casa de David. ¿Y por qué Jesús, siendo Dios, como estudiamos ayer, tuvo que hacerse hombre? A fin de salvar a la casa de David, o sea, a fin de salvar a los seres humanos. Ahí es donde nosotros encontramos esta figura de Jesús como rey, porque él viene a cumplir lo que no cumplió ni el pueblo de Israel, lo que no cumplió David. Entonces Jesús se presenta ahora para ser ese mediador entre Dios y los hombres, en ese pacto que lastimosamente hasta ese momento nadie había podido cumplir. Y aunque de alguna manera los judíos trataban de hacerse parecer o hacer aparentar que lo estaban cumpliendo con la multitud de reglas que habían puesto, que nos pasa también a nosotros en el siglo XXI, queremos acomodar a Dios a nuestras leyes humanas, a nuestras ideas moralistas de cómo deben ser las cosas. Pero aquí me surge una interrogante, pastor. Quiere decir que, siendo que Dios tenía bendiciones para su pueblo, y eso es un hecho, Dios tenía bendiciones para su pueblo era infiel, lo fue, ya acabamos de estudiar el libro de Deuteronomio que habla sobre toda la historia de infidelidad del pueblo de Israel, y toda la Biblia también nos muestra esto,
no podían cumplirse las estipulaciones del pacto, las bendiciones, quiero decir, del pacto en el pueblo de Israel a causa de su infidelidad. Aquí la interrogante que me surge es, ¿qué hace que Jesús sí pueda transferir esas bendiciones a un pueblo que sigue siendo un pueblo con muchas fallas, pastor? Y ya no solo nos referimos al pueblo de Israel, nos referimos a todos aquellos que aceptamos a Jesús. Todavía seguimos cometiendo errores, no merecemos las bendiciones del pacto. ¿Por qué, si aceptamos a Jesús, Él sí puede darnos las bendiciones del pacto a nosotros? Muy bien, es que en el pacto, si lo queremos llamar con esa palabra, que de hecho lo usa la lección hoy, en el pacto davídico, Ajá. o sea, porque fue hecho a David, era que si él, una persona cumplía, porque estaba el pacto que Dios hizo en el Sinaí con todo el Con pueblo, todos, ajá. pero luego cuando ellos piden rey, y por eso yo fui atrás a la historia, cuando ellos piden rey, entonces Dios dice, ok, ustedes quieren un rey, si este rey cumple con todo, entonces iba a ser de bendición para todo el pueblo, y en eso se basaba el pacto davídico. Entonces, al venir Jesús y cumplir, Él puede transferir las bendiciones a todos aquellos, porque Él es el vencedor. De hecho, Amén. mañana vamos a descubrir una historia del Antiguo Testamento muy conocida de David, y que nosotros la leemos muy bonita y que es para los niños y bueno, para los adultos también, pero, Sí. pero es una historia que aparentemente solo es de una victoria de David, una victoria maravillosa, milagrosa, pero no solamente es una historia de una victoria de David, una victoria de una guerra, sino que tiene lecciones espirituales para mostrarnos que una persona vencedora, como en ese caso, cuando esa persona vence, puede transferir a los demás esas bendiciones. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí porque Claro, si se va a no, abundar más. tenemos el tema de mañana, lo tendríamos ahora, pero por eso es que Jesús es el canal, como me gusta esa palabra, es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios, y Él puede darla. ¿Por qué? Porque Él conquistó, porque Él conquistó, porque Él se peleó con Satanás, vamos a ponerlo en esa manera, y Él ganó. Entonces él dice, ahora yo quiero que estos estén al lado mío, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. Amén. Entonces tenemos un desafío hoy, y el desafío es creer en Jesús. Imagínense lo que significa tener al Rey de nuestro lado, a quien ha vencido, y que por medio de Él tenemos todas las bendiciones aseguradas. Creo que podemos orar por eso, pastor, y agradecerle a Dios por esto, y pedirle que nos ayude a rendir nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ya venció y tiene todas las bendiciones del pacto a nuestra disposición. Amén. Padre, gracias te damos porque Jesús es nuestro mediador, es nuestro Rey, pero no para destruir, sino para salvar. Recordamos aquella historia donde Esther no podía entrar al palacio porque el rey no la había llamado, pero ella fue confiando, ella fue con fe, el rey le concedió verla, y sabemos nosotros que ahora el Rey del universo nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, yo quiero cenar contigo. Ayúdanos para que podamos aceptar su voz, para que podamos aceptar las bendiciones por lo que Él ha logrado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.